Bendito Padre Celestial, amado Dios, a ti damos la gratitud y alabanza en esta mañana. Gracias, Padre mío, porque en el mensaje de la escuela sabática hemos aprendido las verdades solemnes para este tiempo. Bendice a nuestros hermanos que hoy van a asistir a este culto racional. Queremos suplicarte, Señor, el perdón de nuestros pecados, rogarte, Señor, que los méritos y la sangre de Cristo que Él ofrece en el lugar santísimo del santuario celestial sean suficientes, Señor, para ser aceptados delante del trono de la gracia. Te quiero alabar, Señor, porque eres nuestro creador. Tú eres el que nos sustenta, el que nos protege, tú eres el que intercede en nuestro favor. Gracias, Señor, porque hoy nos vamos a espaciar en estas maravillosas verdades. Hoy seguiremos contando la historia del cumplimiento profético en las Sagradas Escrituras, allá en Daniel 8:14 y Apocalipsis 10, el cumplimiento profético para el surgimiento del gran movimiento adventista. Gracias, Señor, porque nos das el alto privilegio de creer y aceptar la doctrina pura del adventismo del séptimo día, ese adventismo puro y fiel, Señor, que tú levantaste al terminar los 2300 tardes y mañanas. Bendice a nuestros hermanos que hoy han estado en este lugar, los que están conectados por Zoom, los que mirarán también este tema a través de las redes. Gracias, Señor, porque tú estás buscando verdaderos adoradores ahora, que te adoren en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, a entender las matemáticas exactas que tú tienes. Tú conoces, Señor, el porvenir. Tú tienes el control del universo. Tú, Señor, estableciste unos tiempos proféticos con límites para el inicio y para su final. Por eso hoy vamos a estudiar la exactitud de las matemáticas de Dios. Ayúdanos a entender, Señor, esta profecía tan solemne. Ayúdanos a entender realmente qué significa, por qué vino, por qué se escribió, cómo es que nuestros pioneros y la profeta Elena de White la entendió. Hoy, Señor, queremos rogarte el discernimiento de tu Santo Espíritu, que bendigas a nuestros misioneros, que bendigas a quienes apoyan la obra, que les des la salud, la vida, Señor mío, que les devuelvas en bendiciones en sus hogares y que esta noble obra que estamos haciendo, Señor, para dar a conocer la verdad, sea solamente como resultado de ver el peligro en que están corriendo muchas personas que se encuentran en el engaño, sumidas en las tinieblas y al borde de la perdición eterna. Que solamente nos mueva el amor por esas personas. Hemos de predicar y dejaremos los resultados en tus manos, Señor. Muchas gracias por escucharnos y bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, quiero saludarles a todos por igual, decirles que con la ayuda de Dios, esta mañana estaremos estudiando este tema, hermanos, que lo hemos titulado una profecía significativa. Bueno, ese es el tema que está dentro de el gran tema sobre la exactitud de las matemáticas de Dios. La exactitud de las matemáticas de Dios. Y para esto, hermanos, hemos querido representar aquí el diagrama de la profecía de las 2300 tardes y mañanas.
la profecía de los 2300 días, que no es otra cosa más sino en profecía, en simbología profética, una profecía de 2300 años, ¿sí? Hoy queremos espaciarnos o seguirnos espaciando en esa maravillosa verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque esta es una profecía que tiene un gran significado. Tiene un significado tan grande para el pueblo adventista genuino que es lo que va a revelar la obra de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial, en el lugar santísimo, el inicio del juicio investigador. Además de la exactitud de los periodos proféticos que nos va a enseñar el control que Dios tiene sobre el tiempo, sobre las naciones, sobre nuestras vidas también, ¿sí? El contexto de esto lo vamos a encontrar en el conflicto de los siglos, el capítulo 19, así como en el capítulo 7 del libro Cristo en su santuario, en Historia de la Redención y muchas otras referencias que vamos a tener de la palabra de Dios. En el día de ayer nos estuvimos espaciando o poniendo el bosquejo general para este momento, ¿sí? Estuvimos leyendo lo que es la profecía de Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9. Entonces, hermanos, para nosotros lograr entender lo que vamos a estudiar esta mañana, es bueno que tengamos como texto bíblico base, allá en Daniel 8:14, el momento donde Daniel escucha de labios de Cristo que le dice a Gabriel, a raíz de una pregunta que Gabriel había hecho, ¿hasta cuándo durarán las devastaciones? ¿Sí? Entonces Cristo le responde a Gabriel y le dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Bueno, en este contexto, hermanos, tenemos que hacernos varias preguntas, ¿cierto? ¿Quién habló esta profecía? ¿Por qué la habló? ¿Cómo se la explicó? ¿Qué duración debía tener? ¿Qué iba a pasar una vez se cumpla la duración de esa profecía de 2300 tardes y mañanas? ¿Qué iba a pasar? Allí lo dice, ¿verdad? Una vez se cumpla la profecía de las 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. Entonces el santuario sería purificado. Significa que una vez terminen los 2300 años, iba a empezar la purificación del santuario. Nosotros pusimos ayer el contexto, hermanos. Quizás algunas personas no estuvieron ayer, ¿verdad? Y quizás sea importante resaltar algunos versículos de las Sagradas Escrituras donde nosotros leímos el contexto de lo que está pasando. ¿Por qué vino esa profecía de los 2300 tardes y mañanas? ¿Por qué vino otra profecía para explicar la profecía de los 2300 tardes y mañanas, que es la profecía de las 70 semanas o 490 años? ¿Qué era lo que debía pasar? ¿Para qué se tenía que dar esa profecía? ¿Para quién se tenía que dar esa profecía? ¿Sí? Dice allá en Daniel 8, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, rey de Babilonia, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Bueno, ya nosotros conocemos que la visión anterior a Daniel capítulo 8 del carnero y el macho cabrío es la visión de las cuatro bestias de Daniel capítulo 7, ¿sí? Y anterior a esa visión de Daniel capítulo 7, pues estaba Daniel capítulo 2. Yo quiero ir por un momento aquí a una imagen que el adventismo historicista utiliza para explicar las profecías, ¿sí? Y que bien vale la pena, hermanos, solamente a manera de recordar, ir por un momento a esos diagramas proféticos, ¿sí? Vamos a ir al de 1844, al diagrama profético.
donde nosotros podemos ver claramente allí, hermanos, que en este diagrama, ¿sí? Se presentan varias imágenes. Solamente voy a explicar lo más general, ¿no es cierto? Pero en esta parte, donde ustedes ven una imagen, una figura de alguien, quiero decirles que allí está representado Daniel capítulo 2. Enseguida está representado Daniel capítulo 7, ¿sí? Y enseguida está representado Daniel capítulo 8. Yo les estoy indicando aquí con el cursor. Acá en Daniel 2 se había visto a través de un sueño que el objetivo de Dios de darle ese sueño a Nabucodonosor era para mostrarle lo que iba a suceder en los postreros días, como lo dice allá en Daniel capítulo 2, hermanos, que quiero que por favor ustedes vayan a las Sagradas Escrituras todos y lean conmigo en Daniel capítulo 2 cuál es la razón de darle a Daniel no solamente esta visión de Daniel 2, sino también Daniel 7, Daniel 8 y luego Daniel 10 al 12. ¿Cuál es la razón o por qué Dios quiso darle estas visiones a Daniel? Bueno, la respuesta la tenemos en la razón que ya le da Dios a Nabucodonosor al darle ese sueño, ¿cierto? Allá en Daniel capítulo 2, el versículo 29 dice así: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Entonces, la razón de ser de ese sueño es porque Dios miró en la mente de Nabucodonosor que Nabucodonosor estaba pensando qué irá a pasar en el futuro, qué irá a suceder en el futuro. Y entonces dice, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Dios conoce el futuro, Dios conoce nuestras mentes, lo que pensamos, y como Dios vio que Nabucodonosor estaba pensando en qué iba a suceder en el futuro, entonces ahora le va a dar un sueño, una profecía. Hermanos, los que realmente quieran saber cuál es el futuro que nos espera, cuáles son los eventos proféticos que han sucedido y que están por venir, tienen que ir a las Sagradas Escrituras, tienen que ir a las profecías, tienen que ir a ese mapa, a ese camino que Dios ya trazó de los eventos proféticos, donde Él muestra el camino que el pueblo de Dios debemos recorrer desde 1844 hasta la venida de Cristo y hasta el establecimiento de la eternidad. Yo quiero exaltar el nombre de Dios esta mañana. ¿Sí? Porque aquí Daniel le dice a Nabucodonosor, ¿sí? En el versículo 28, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y entonces ahora le va a revelar el sueño. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Sí? Tú estabas pensando qué iba a suceder en lo porvenir. Y el que revela los misterios, él te ha hecho saber lo que ha de acontecer en los postreros días. Hermanos, alabemos a Dios porque Él en su misericordia, pensando en nuestra salvación, ha traído la profecía escrita, la profecía que tiene fundamento bíblico, que se interpreta a sí misma. El profeta Isaías, allá en el capítulo 46, hermanos, Isaías 46, en los versículos 9 y 10, nos va a narrar a nosotros, nos va a decir algo muy interesante. Isaías 46, 9 y 10, nos va a decir algo muy interesante acerca de Dios en este contexto. Miren lo que dice Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio,
¿Qué es lo que hace Dios entonces? Anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Anuncio desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, en este contexto, hermanos, se revela el sueño a Nabucodonosor. Daniel capítulo 2. Y haciendo un resumen general, vemos que esa cabeza de oro corresponde a Babilonia, ¿sí? Que el pecho y los brazos de plata corresponden a Medopersia, que el vientre y los muslos corresponden a Grecia, y que esas piernas de hierro corresponden, como dice aquí el diagrama profético, a la Roma imperial. Esas piernas tienen aquí en la parte de abajo, pues los 10 dedos que corresponden, como lo explican el diagrama, las 10 divisiones de Roma en las que se dividió, ¿verdad? Bueno, después de esto, de que Nabucodonosor y Daniel ven esto, pues ven, dice allí, y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás será destruido, dice Daniel capítulo 2. El reino de Cristo, simbolizado por esa roca que es lanzada no con mano humana y que hiere a la estatua en los pies y desmenuza el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Destruye todos esos reinos y se establece el reino de Dios que es dado a los súbditos de ese reino, a los salvados de todas las épocas. Ese mismo proceso, esa misma secuencia, esa misma profecía es paralela a Daniel capítulo 7. Y menciono Daniel capítulo 7 porque en Daniel 8 se va a mencionar Daniel capítulo 7. En Daniel 7 sucede lo mismo, pero ahora con bestias, ¿sí? Dios le muestra a Daniel directamente ya en sueño, ¿cierto? Y visiones de su cabeza. Les presenta lo mismo, pero con bestias. Le presenta un león con alas de águila representando a Babilonia. Le presenta un oso con de una parte más levantado que otro, con 3 costillas, todo eso tiene un significado, ¿cierto? Representando a Medopersia. Le presenta un leopardo con 4 cabezas, ¿cierto? Y alas de águila también, representando a Grecia. Y le presenta allí una bestia espantosa y terrible, representando a la Roma pagana. Después de que Daniel ve esa bestia espantosa y terrible que tiene esta figura, hermanos, esta figura es la figura correcta de las imágenes de Daniel, ¿cierto? Una vez que Daniel ve eso, también ve que de esa Roma pagana, de esa bestia espantosa y terrible, surge un cuerno pequeño. Después de que han salido los 10 cuernos, después del año 476, cuando se divide Roma, surge un cuerno entre esos 10 cuernos. Y ese cuerno está representando al sistema papal. Porque aquí dice que en Daniel 7, 8 y 25 y en este cuerno pequeño tenía una boca que hablaba grandes cosas contra el Altísimo y da unas características que le calzan directamente a la Roma papal. ¿Sí? Daniel 7:25, como está narrado ahí, Daniel 7:26, también. Bueno, ahí está representado esta secuencia de estos reinos. Solamente para resaltar, el sistema papal, ese cuerno pequeño, es la continuación de la Roma pagana. La Roma pagana le cedió el espacio a la Roma papal. Los emperadores le cedieron el espacio a los papas. ¿Sí? Ahora, en Daniel 8, ya Daniel solamente ve aquí un carnero y ve a un macho cabrío. Este macho cabrío destruye a este carnero. Este carnero en el paralelismo está representando al pecho y brazos de plata de Medopersia, al oso Medopersia, que también es el mismo carnero,
Y en la misma Biblia, en Daniel 8, leímos que la explicación que Gabriel le da a Daniel, donde le dice, el carnero que viste es el rey de Grecia. Perdón, el carnero que viste son los reyes de Media y Persia. Y le dice que el macho cabrío que viste, la cabra macho, es el rey de Grecia. Entonces dice que este macho cabrío tenía un cuerno pequeño que creció mucho, ¿cierto? Hacia los puntos cardinales y se engrandeció. Entonces está simbolizando al sistema papal. Está simbolizando allí al sistema papal. En este diagrama se presentan estas imágenes, solamente para tener el contexto para algunos hermanos que quizás no tuvieron la oportunidad de estar anoche en la clase que tuvimos, ¿verdad? Entonces, hermanos, miren, volviendo a la escritura y resaltando lo que hoy queremos explicar, dice que a Daniel se le dio esa visión, ¿sí? En época de Belsasar, Babilonia. Dice que me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, o sea, después de que Dios le mostró la visión de Daniel 7, ahora le muestra Daniel 8, la visión de el carnero y el macho cabrío, y del sistema papal, que es en Daniel 8 también el cuerno pequeño que se engrandece y blasfema y destruye el lugar del santuario de Dios. ¿Sí? Bueno, los textos para resaltar, ya vimos, carnero, macho, cabrío, dice que este carnero es destruido por el macho cabrío y se engrandeció luego ese cuerno pequeño en gran manera, hablando del sistema papal, ¿cierto? Se engrandeció hasta el ejército del cielo, ustedes pueden leer detenidamente todo lo que pasó allí. Pero lo interesante viene acá, hermanos, ¿sí? En el versículo 13. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Allí en esta versión tiene la palabra sacrificio. Ya la hermana Huay nos ha dicho que la palabra sacrificio fue añadida. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo refiriéndose al paganismo? ¿Cierto? Y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados. Entonces la respuesta que escucha Daniel, ¿sí? La respuesta a la pregunta de Gabriel la escucha Daniel. Dice, y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado. Allí habla de una purificación del santuario. Habla de una purificación de un santuario. ¿Cuál santuario? ¿Cuál es el santuario que tenía que ser purificado? ¿Sí? ¿En qué consiste la visión de esas 2300 días de tarde y mañana? ¿Cuándo iba a empezar ese periodo? ¿Qué iba a contener? ¿Cómo se iba a dar? ¿Qué iba a suceder cuando termine ese periodo de 2300 tardes y mañanas? La purificación del santuario. Ahora, cuando Daniel escucha esto, dice la Biblia en el versículo 15, y acaeció que estando yo, Daniel, considerando la visión, ¿cuál visión? Esta visión que acabamos de leer del carnero y el macho cabrío y del cuerno pequeño que se engrandece y todo eso, en Daniel 8, los primeros versículos 14, los primeros versículos del 1 al 14. Estaba yo considerando la visión y buscando su interpretación, su explicación, su inteligencia. He aquí como una semejanza de hombre. ¿A quién se lo representa en la Biblia, en profecía, a uno como semejante, con semejanza de hombre? A Cristo. Vino uno, perdón, al ángel Gabriel. Dice, como una semejanza de hombre se puso delante de mí.
Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, donde yo estaba en la visión, dijo, que gritó y dijo, Gabriel, enseña la visión a este. Miren que allí a Daniel se le da una visión, un carnero, un macho cabrío, un cuerno pequeño. También se le da un tiempo profético de 2300 tardes y mañanas y se le da una indicación que hay un santuario que va a ser, que debía ser purificado al finalizar las 2300 tardes y mañanas. Y Daniel estaba tratando de entender esto. Y entonces él escucha una voz que dice, Gabriel, Cristo le ordena a Gabriel, Gabriel, explícale a Daniel, explícale a este la visión, explícasela. Vino luego, dice el versículo 17, vino luego cerca de donde yo estaba, dice Daniel, y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, entiende, hijo del hombre, porque al tiempo se cumplirá la visión. Y estando él hablando conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó e hízome estar en pie, y dijo, he aquí, le dijo Gabriel, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque al tiempo se cumplirá. Entonces Gabriel se compromete ahora y le dice, yo te voy a explicar. Esta visión se va a cumplir, te la voy a explicar. Y entonces se la va a explicar. Aquel carnero que viste que tenía cuernos son los reyes de Media y Persia. Nada que hacer, punto final. El carnero son los reyes de Media y Persia. Y el macho cabrío es el rey de Javán, el rey de Grecia. También, nada que hacer. La Biblia explica, se explica a sí misma. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, ¿sí? Alejandro Magno. Ese cuerno del macho cabrío, que era un cuerno grande y que estaba entre los ojos de ese macho cabrío, ¿cierto? Ese cuerno que crece hacia varios lados y que de uno de esos lados, de uno de esos puntos cardinales, luego surge el cuerno pequeño. Dice, y que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él, refiriéndose a Alejandro Magno, que iba a morir estando en su mayor fuerza en su juventud, que ese imperio se lo iban a dividir entre sus cuatro generales. Uno iba a tomar la parte norte, otro la parte sur, otro la parte oriente, otro la parte occidente. De una de esas partes, de uno de esos lugares, dice, iba a suceder que, y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de rostro y entendido en dudas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá fuertes y al pueblo de los santos, refiriéndose al sistema papal que iba a surgir después de estos cuatro emperadores, ¿sí? De el rey que se iban a dividir el reino de Grecia. En Daniel 8, 25 al 27 vamos a encontrar algo bien importante. Allí sigue presentando la obra del sistema papal. Y el versículo 26 dice, y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. En otras palabras, esta visión que se te dio va a ser entendida después de muchos días. Pero la visión incluía ya, había desaparecido Babilonia y ahora solamente incluía a Medo-Persia, a Grecia y al sistema papal. Pero esta visión ahora no se va a entender, se va a entender después de muchos días. Por ahora va a estar sellada, le dice el ángel. Entonces yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese, dice Daniel. O sea, esa visión no había quien la entendiese, pero ¿cuál visión? Si ya el ángel Gabriel le había explicado qué es el carnero,
¿Qué es el macho cabrío? ¿Qué es el cuerno, el cuerno grande del macho cabrío? Ya le había explicado a quién correspondía. El carnero a Medo-Persia, el macho cabrío a Grecia, el cuerno grande de ese macho cabrío, el rey primero de Grecia. Ya le había explicado eso. ¿Cuál era la parte que Daniel no entendía? La parte del versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Miren que la versión 1960, la Reina Valera dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Acá en la versión 1909 dice, y no había quien la entendiese. ¿Y qué era lo que no había quien entendiera o que Daniel no entendía? Los 2300 tardes y mañanas y luego el santuario iba a ser purificado. Eso era lo que él no entendía, la parte de la visión que no entendía. Cuando en Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel no entendía eso. Como resultado, hermanos, de que él no entendía esto, entonces ahora en Daniel 9 va a suceder algo extraordinario. Daniel va a empezar a orar, estudiando las escrituras, se va a dar cuenta de que ese tiempo de los 70 años de cautiverio está por cumplirse. Y cuando él estaba orando y pidiendo perdón y pidiendo la liberación y pidiendo que Dios cumpla su promesa de llevar de vuelta al pueblo judío que estaba cautivo en Babilonia, otra vez a su nación, a su país natal, para reconstruir el templo, adorar al verdadero Dios libremente. Daniel se pone a orar, pero no entendía la visión, no entendía la visión, no entendía esta parte que había escuchado de Jesús hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Entonces, allá en Daniel 9, han pasado algunos años ya. Daniel tiene la visión, no la comprende. Había recibido la visión en tiempos de Belsasar, ¿sí? Pasan algunos años y ahora está ya en tiempos de Darío, rey del hijo de Asuero, tiempos de los medos y los persas. Han pasado algunos pocos años, ¿sí? Y entonces dice que él, en el año primero de Darío, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. La profecía de la desolación de Jerusalén de los 70 años, de Jeremías 25, de Jeremías 31. 70 años iban a pasar allá esclavos en Babilonia. Y Daniel se pone a estudiar eso y se da cuenta que ese tiempo está por cumplirse. Se pone a orar y dice, se pone a orar, ¿cierto? Y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, y se pone a orar arrepentido, Daniel 9, la oración de Daniel 9. Pero aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Estaba orando él fervientemente, aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, mire que aquí identifica al otro varón, Gabriel, y aquel varón Gabriel, el ángel Gabriel, el mensajero, al cual había visto en visión al principio, o sea, en Daniel capítulo 8. Lo vio Daniel a Gabriel, lo identificó, aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando rápido, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. E hízome entender. ¿Qué le hizo entender? Aquello que Daniel no entendía. ¿Y qué era lo que él no entendía? Esta parte, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Y cómo sabemos que era esta parte?
porque la otra parte, el significado del carnero, del macho cabrío, del cuerno del macho cabrío, de sus 4 divisiones, ya Gabriel se la había explicado con nombre propio. El carnero corresponde a los medos y los persas, el macho cabrío corresponde a Grecia y el cuerno del macho cabrío corresponde al primer rey de Grecia, a Alejandro Magno. Esta era la parte que Daniel no entendía y que ahora Gabriel viene y se la va a explicar, ¿cierto? Y entonces dice, hízome entender y habló conmigo y dijo, Gabriel dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. En la versión 1960 dice, entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cuál visión? La visión de las 2300 tardes y mañanas, la visión que iba a llevar a la purificación del santuario. Entonces, para explicarle esto, porque esto está escrito en Daniel 9 del 20 al 23, y usted puede leerlo allí en la Biblia, para explicarle la visión de las 2300 tardes y mañanas, entonces ahora Daniel le va a dar otra profecía más pequeña, la profecía de las 70 semanas. Esto es lo que el cristiano evangélico, presbiteriano, pentecostal, testigo de Jehová, católico, no entiende, que la profecía de las 2300 tardes y mañanas es explicada con una profecía de 70 semanas, o sea, 490 años. Lo que ellos no entienden es que la profecía de las 70 semanas está dentro de la profecía de los 2300 años. Entonces el católico, el evangélico, el presbiteriano no entienden esta parte y por eso ahora sumado al adventista del séptimo día, rechazan que haya una purificación del santuario al final de los 2300 años, porque la profecía decía hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Rechazan la purificación del santuario que inició al final de las 2300 tardes y mañanas. No la aceptan porque no comprenden cabalmente que esta profecía que se da en Daniel 9:24 al 27 es la explicación de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, de las 2300 años. Entonces ahora vamos a leer y vamos a dejar que la misma hermana White nos explique esta profecía, ¿sí? Vamos a dejar que ella nos la explique. Lo que vamos a hacer nomás es leerla. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Fíjense que Gabriel le va a explicar la profecía de los 2300 tardes y mañanas y la purificación del santuario que debía seguir inmediatamente a las 2300 tardes y mañanas. Y Gabriel empieza de una diciéndole 70 semanas, o sea, le va a dar otra profecía de tiempo, más pequeña. Y le va a decir que hay unas 70 semanas, 490 años, que son específicamente para el pueblo judío, el pueblo de Daniel, y para esa ciudad, Jerusalén. Están determinadas, están descontadas de los 2300 años y se van a aplicar solamente a tu pueblo y a tu santa ciudad. Y le va a decir qué tenía que suceder en esos 490 años. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y esto es lo que vamos a entender ahora, estas partes, ¿cierto? Estas partes. Entonces, Gabriel le sigue explicando otra vez. Sabe pues y entiende. Yo te voy a explicar. Entiende, Daniel. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén,
Entonces ya le da un punto de inicio de esas 70 semanas y nos vamos a dar cuenta que ese mismo punto de inicio es también para los 2300 tardes y mañanas. Desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Entonces ahora esas 70 semanas se las va a dividir en tres partes. 7 semanas, 62 semanas y una semana más. Pero él dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y aquí le va a dar el otro periodo. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Quién será ese príncipe que ha de venir? Los judíos, los pentecostales, el mundo cristiano malinterpretan y le lo identifican a este príncipe que ha de venir como a Cristo, el príncipe de los ejércitos. Pero aquí está hablando de un príncipe que va a venir, que va a destruir la ciudad y el santuario. No es el Señor Jesucristo. El pueblo de un príncipe que ha de venir, o sea, este pueblo de un príncipe que ha de venir, de un príncipe romano, literal, humano, va a destruir la ciudad y el santuario, lo que se cumplió, ¿verdad?, en el año 70. Su fin será con inundación, porque ríos de sangre inundaron el templo y las calles, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana. Ya le había dado 7 semanas, 62 semanas, y ahora le va a dar la otra semana. Por otra semana confirmará el pacto con muchos y le va a decir que a la mitad de esa última semana va a suceder algo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Una vez que el pueblo judío rechace a Cristo, se le termina el tiempo de gracia hasta el año 34 que se le dio. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad, ¿cierto? Que en esa última semana, desde que el Mesías iba a ser ungido, año 27 hasta el año 34, a la mitad de la semana hará cesar, bueno, confirmará el pacto con muchos. Esa última semana fue especialmente para predicarle a las ovejas perdidas de Israel. Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Muerte de Cristo en el año 31. Después del año 31, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado sobre tu pueblo y tu santa ciudad, se derrame sobre el desolador. Entonces, hermanos, esta es la parte que queremos hoy explicar o que queremos escuchar de los labios, de la pluma de nuestra hermana Huay, que cita a otros historiadores también para explicarnos las matemáticas, la exactitud de las matemáticas de Dios. ¿Sí? Voy a ir por un momento, hermanos, solamente a recordar lo básico. ¿Sí? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para todos estos acontecimientos que iban a terminar con ungir al santo de los santos. El ungimiento del santo de los santos iba a ocurrir dentro de esas 70 semanas. Ya en un estudio más profundo lo vamos a explicar que iba a suceder al finalizar la semana 69 en el año 27. ¿Sí? En Daniel 9, 25 al 27 se da una indicación especial. ¿Cuándo debía comenzar o el punto inicial para comenzar esta profecía? La profecía que le está dando de las 70 semanas. Y nos vamos a dar cuenta que ese mismo punto de inicio es el mismo punto de partida de la profecía de los 2300 años. Sabe pues y entiende, otra vez, entiende
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, allí hay un punto de partida. El punto de partida es la salida de la orden, del decreto para restaurar y edificar a Jerusalén. Y va a dar ahora en esa profecía de las 70 semanas, le va a dar un punto hasta el Mesías príncipe. Entonces, desde que salga el decreto hasta que aparezca el Mesías príncipe para ser ungido y bautizado, iban a haber 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. Y dice que en esas 7 semanas iniciales se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, o sea, ya habían pasado 7, habían avanzado 62 semanas, o sea, en total 69. Una vez terminen las 62 semanas, que en el contexto son ya 69 con las 7 iniciales, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Está hablando del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El Señor muere en el año 31, en el año 70 es destruida la ciudad de Jerusalén con su santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora vuelve a retomar la última semana. Ya había dicho 7 semanas, 62 semanas, van 69, falta una. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Con quiénes era que Dios había hecho el pacto? ¿Con quién era que se había hecho el pacto como nación? Con el pueblo judío. Se le había entregado la ley, se lo había llamado para hacer luz de las naciones, pero lo habían rechazado. Y ahora les va a dar una última semana, después de haberles dado 490 años de gracia, ahora les va a dar una última semana para hacerle intensivo el llamado al arrepentimiento. ¿Sí? Les va a confirmar el pacto, pero vamos a ver que también lo rechazaron, también lo negaron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Muerte de Jesús, muerte del Cordero. Se rasga el templo, el velo en el templo de arriba abajo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado sobre tu pueblo y tu santa ciudad se derrame sobre el desolador. Ya vimos las claves para entender esta profecía. En la Biblia, un día, allá en Génesis capítulo 1, está conformado por una tarde y una mañana. Por la tarde y la mañana, el segundo día. El primer día, el segundo día, el tercer día. Todos los días tienen una tarde y una mañana. La tarde es la parte oscura, la mañana la parte clara del día. En este momento estamos en la parte clara del séptimo día, santo sábado. La parte oscura pasó anoche, cuando se ocultó el sol y esta mañana amaneció, entonces acabó la parte oscura. Estamos en la parte clara del día, del séptimo día. Ahora que se oculte el sol, terminará la parte clara del séptimo día y ¿qué empezará? La parte oscura del primer día de la semana. En la Biblia, en Ezequiel 4:6 y Números 14:34, se enseña el principio de que un día en profecía corresponde a un año. Lo vamos a revisar ahora, la hermana Juan nos los va a explicar. Un día corresponde a un año en profecía. Como se habla de semanas, de 70 semanas, entonces una semana pues tiene 7 días y si un día corresponde a un año, pues una semana de 7 días va a corresponder a 7 años. Por lo tanto, las 70 semanas las multiplicamos por 7, dan 490 días que corresponden en profecía con el principio de día por año a 490 años. ¿Sí? El periodo profético que estamos estudiando son 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días, que en profecía son 2300 años. Hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Pero también para explicar esa profecía, Gabriel es enviado por Jesús, le va a explicar a Daniel y para explicarle los 2300 años,
le da una profecía más pequeña de 70 semanas, o sea, de 490 años. ¿Cuál es el punto de inicio de la profecía? La orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces, hermanos, en base a esto nos vamos a espaciar. Nos vamos a espaciar, ¿verdad? En base a esto. Solamente quiero, para volver a recalcar el asunto, ilustrar en un diagrama lo que acabamos de leer. Daniel 8, Daniel 7, lo que acabamos de leer ilustrado en un diagrama que lo vamos a armar y al recordarlo lo vamos a volver a aprender, lo vamos a ir aprendiendo. Hay una profecía que se le da una línea de tiempo a Daniel, ¿cierto? Que dura 2300 años, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. La clave para entender esto ya la hemos dado. Principio de día por año, Ezequiel 4:6, Números 14:34. Un día por año te lo he dado. Hay que entender que esta profecía se le dio a Daniel para decirle específicamente que una vez termine esta profecía de los 2300 años iba a suceder la purificación del santuario, el gran día de la expiación que ya hemos estudiado, la limpieza del pecado, la última obra de expiación que hace o iba a hacer el Cordero. ¿En cuál santuario? Vamos a darnos cuenta que esta profecía termina en el año 1844. Ya en 1844 no existía ningún santuario terrenal donde se hicieran sacrificios porque el sistema de sacrificios había terminado bíblicamente cuando Cristo, cuando el Cordero de Dios muere ese sexto día de la semana a la hora novena, 3 de la tarde, y en ese momento el velo del templo se rasga en dos. Dios lo rasga, significando que el sistema de sacrificios por el pecado había terminado, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo acababa de morir. Ya no había más sacrificios. Aún así, el templo siguió existiendo, el templo de Herodes. Y ese templo de Herodes fue destruido en el año 70. Entonces, ¿cuál sería el templo que debía ser purificado si en el año 70 no existía ya el templo terrenal? Y la profecía iba a durar hasta 1844. Bueno, sin duda alguna, el santuario que debía ser purificado, como lo hemos estudiado en Hebreos, trayendo el testimonio de testigos que vieron el santuario celestial con sus propios ojos. Lo vieron. Moisés lo vio. Salomón lo vio. Pablo lo vio. Juan lo vio. La hermana Juárez lo vio. Irán Edson lo vio. Testigos que vieron donde Dios les mostró. Y ellos vieron con sus propios ojos el santuario literal en el cielo de dos compartimentos, lugar santo y lugar santísimo. Esta profecía debía durar 2300 años para dar inicio al juicio investigador, la última obra de expiación de nuestro Señor Jesucristo en el santuario literal que está en el cielo, en el lugar santísimo, porque en el año 31 Él había ingresado, ya no con sangre de animales, Él como sumo sacerdote había ingresado con su propia sangre al santuario literal en el cielo, primeramente al lugar santo del año 31 a 1844 y ahora al lugar santísimo de 1844 en adelante para hacer la última obra de expiación en favor de los pecadores arrepentidos. Esta profecía duraba 2300 años. Para explicársela, Gabriel se la va a dividir, le va a dar una profecía más pequeña de 70 semanas, que forma parte de esta grande profecía, está contenida de esta grande profecía. Esta profecía más pequeña es la profecía de los 70 semanas de Daniel 9:24 en adelante. Corresponde con el periodo, con la equivalencia de un día por año, con el principio de un día por año a 490 años.
70 por 7, 490 años, día por año. Pero a la vez, esta profecía dice que iba a tener un inicio, que va a ser el inicio para ambas profecías, tanto para la profecía de las 70 semanas como para la profecía de los 2300 años. Y ese inicio es el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén. Nos vamos a explayar, hermanos, para demostrar con mucha bibliografía y testigos en la historia que han escrito cuándo empezó realmente ese decreto. ¿Cuándo fue que empezó? Obviamente, para el adventismo historicista, fundamentado en la historia, no solamente en historiadores, sino también en la profeta de la iglesia adventista, no de la denominación, sino de la verdadera iglesia adventista, las almas fieles que obedecemos los mandamientos de Dios. Ese decreto inició en el año 457 a.C. Pero esa profecía de las 70 semanas iba a estar subdividida en 3 partes: 7 semanas, 62 semanas y una semana, para sumar 70. Esas 7 semanas dieron como resultado la reconstrucción del templo y los muros y la ciudad en el año 408 a.C. Si a 457 le quitamos 49 años de las 70 semanas, llegamos al 408 a.C. ¿Sí? También dice que había otra división de 62 semanas, 7 semanas y 62 semanas. Hasta allí ya van 69 semanas, pero que al terminar esas 62 semanas iba a ser ungido el Mesías, el bautismo de Jesús que se dio en el año 27 después de Cristo. ¿Sí? Teníamos que avanzar 62 semanas del año 408 en adelante y entonces llegamos al año 27 después de Cristo, al bautismo de Jesús. Pero faltaba una semana para completar las 70. ¿Sí? Esa última semana, partiendo del año 27, 7 años, porque una semana tiene 7 días. Siguiendo del año 27, 7 años más, pues obviamente llegamos al año 34, donde después de confirmar el pacto con muchos, con la nación judía, y ser rechazado y sellar por decreto que rechazaban a Cristo, pedir que se lo crucifique y empezar a perseguir a los cristianos, matando al primer mártir cristiano en el tiempo de Jesús, a Esteban. Entonces ahora el evangelio iba a ir a los gentiles, a todos, ya no solamente a los judíos, sino a los gentiles. Y de esto vamos a ver evidencia. Pero la profecía decía que a la mitad de la semana iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces se iba a dar en el año 31, en el otoño del año 31, la muerte de Jesús. Hemos avanzado hasta aquí 70 semanas, 490 años. Pero la profecía dice que eran 2300 años. Una simple resta de 2300 menos 490 años que ya hemos avanzado, pues nos dice que faltan 1810 años por avanzar. Como llegamos hasta el año 34 después de Cristo, sumemos 1810 años para que suceda lo más importante de esta profecía, de esta explicación: la purificación del santuario. Entonces, hermanos, al finalizar los 1810 años, como decía la profecía, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado, entonces llegamos al año 1844, donde debía iniciar la purificación del santuario. Hermanos, en esta profecía no hay ninguna brecha, no hay ningún paréntesis. ¿Por qué digo esto? Porque esta línea de tiempo, hermanos, es continua, ¿sí? Empieza en el 457, las 7 semanas van al 408, del 408 empiezan las 62 semanas para completar las 69 que llegan al año 27, del año 27 falta una semana que llega al año 34. Pero el mundo cristiano, ¿qué dice? Que solamente se han cumplido las 69 semanas. Yo no sé qué matemáticas usan ellos,
pero ellos inician en el año 445 y hacen llegar las 69 semanas hasta el año 70. Y dicen que hasta el año 70 se cumplieron nomás 69 semanas y que ahora hay una brecha, hay un paréntesis y que la última semana se va a cumplir en el futuro y entonces se va a volver a hacer los sacrificios. Y eso es lo que cree el movimiento sionista, el movimiento evangélico calvinista. Eso es lo que creen, que hay una brecha en la profecía, un paréntesis. Pero nosotros vimos, hermanos, en Daniel 2, en Daniel 7, en Daniel 8, que hay continuidad en los tiempos proféticos. Hay continuidad. Lo mismo hay continuidad en el tiempo profético de esta profecía de Daniel 8:14. Lo que el evangélico no entiende es esto, hermanos, que esta profecía de las 70 semanas forma parte de los 2300 años y que hay continuidad, no hay paréntesis, no hay brechas y que las indicaciones que se dieron de las 70 semanas debían terminar en el año 34. Ahí se dieron todas las indicaciones y eso es lo que la hermana Juay pues nos va a explicar. Bueno, entonces, como cuando estudiamos estas cosas el tiempo avanza, hermanos, yo quiero ir directamente, vamos a abrir el libro, hermanos, vamos a abrir el libro El conflicto de los siglos, ¿cierto? Y vamos a ir al capítulo 19. Vamos a ir al capítulo 19. Bueno, debo regresarme un poquito acá porque hace un rato en la escuela sabática tuve que utilizar. Y vamos a ir al capítulo 19 que se llama Una profecía significativa. ¿Sí? Vamos a ir un momentico, regálenme un ratico aquí para mirar cómo encuentro la página para que sea el mismo libro del conflicto de los siglos. Aquí está. ¿Sí? Capítulo 19 del libro de Apocalipsis o la gran controversia. Un reformador americano, hablando de la vida de Guillermo Miller, William Guillermo Miller, o se llama así, una profecía significativa, una profecía que tiene gran significado. Nos la vamos a encontrar en el conflicto de los siglos. Y el conflicto de los siglos fue escrito, esto que vamos a leer, fue escrito dentro de un compendio que se llama La Gran Controversia, que contiene los libros Patriarcas y Profetas, Hechos de los Apóstoles, El deseado de todas las gentes, El conflicto de los siglos. ¿Sí? Me falta uno. Voy a leer. Dice, un agricultor íntegro, porque el que llegó a estas cuentas que hicimos fue Guillermo Miller, sus asociados, cuando se descubrió, ellos descubrieron, bueno, ellos no descubrieron, el Señor les reveló gracias a su diligencia, a su integridad, a la oración, así como a los primeros les reveló. Gracias a ellos, Dios les revela el principio de interpretación profética de un día por año que para nadie es desconocido. Bueno, los testigos de Jehová, ellos dicen que los días son periodos de 7000 años. Pero en la Biblia, el principio bíblico de interpretación profética es que un día en profecía equivale a un año literal. Un día simbólico en profecía equivale a un año literal. Un agricultor íntegro y de corazón recto, que había llegado a dudar de la autoridad divina de las Santas Escrituras, pero que deseaba sinceramente conocer la verdad, fue el hombre especialmente escogido por Dios para dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo. Como otros muchos reformadores, miren que Guillermo Miller fue un reformador. Guillermo Miller había batallado con la pobreza en su juventud y así había aprendido grandes lecciones de energía y abnegación. Interesante, ¿verdad?
Los miembros de la familia de que descendía se habían distinguido por un espíritu independiente y amante de la libertad y por su capacidad de resistencia y ardiente patriotismo, y estos rasgos sobresalían también en el carácter de Guillermo. Su padre fue capitán en la Guerra de la Independencia norteamericana y a los sacrificios que hizo durante las luchas de aquella época tempestuosa pueden achacarse las circunstancias apremiantes que rodearon la juventud de Miller. Hermanos, el capítulo empieza a narrar la biografía de Guillermo Miller, de William Miller, ¿sí? Contemporáneo de estos personajes. Resulta, hermanos, que él encuentra una manera correcta de estudiar las Sagradas Escrituras. Y él encuentra unos principios para estudiar las profecías. Ustedes lo pueden leer allí. Se relata muy claramente. Voy a avanzar acá. Con profundo interés estudió los libros de Daniel y Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia, y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Entonces, esa profecía que se le dio a Daniel, esa profecía de las bestias, y especialmente de Daniel 8:14, podía ser comprendido eso, dijo él. Llegó a la conclusión. Los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Que el libro de Daniel y Apocalipsis no estaban sellados, que podían ser comprendidos. Vio que en la medida en que se habían cumplido, las profecías lo habían hecho literalmente, los tiempos proféticos, ¿sí? Se habían cumplido literalmente, que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes, o estaban explicadas en su contexto inmediato, o los términos en que estaban expresadas eran definidos en otros pasajes, y que cuando eran así explicados debían ser entendidos literalmente. Así me convencí, dice él, de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas dadas con tanta claridad y sencillez que el que anduviere en el camino trazado por ellas, por insensato que fuere, no tiene por qué extraviarse. Y esto lo está contando el historiador Bliss en la página 70. Eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad descubierta vino a recompensar sus esfuerzos, a medida que paso a paso seguía las grandes líneas de la profecía. Ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían las escrituras a su inteligencia. Mi hermano, esa es la promesa para ti y para mí. ¿Sí? Esa es la promesa. Nuestros esfuerzos son recompensados cuando paso a paso seguimos las grandes líneas del estudio de la profecía. Y ángeles del cielo dirigen nuestros pensamientos y descubren las escrituras a nuestra inteligencia. Nos es revelada la profecía, ¿cierto? Bueno, tomando por criterio el modo en que las profecías se habían cumplido en lo pasado, para considerar el modo en que se cumplirían las que quedaban aún por cumplirse, se convenció de que el concepto popular del reino espiritual de Cristo, ¿qué era lo que creía? Mira que Guillermo Miller era historicista, estudiaba las profecías en el pasado, en el presente y las del futuro. Y entendía que esa interpretación histórica o historicista se da a lo largo del tiempo. ¿Qué era lo que creía el mundo de Guillermo Miller en esa época? ¿Qué creía el mundo en el que vivía Guillermo Miller? Se convenció él de que el concepto popular del reino espiritual de Cristo, ¿qué es eso? Un milenio temporal antes del fin del mundo. Yo quisiera preguntarles, hermanos, ¿ustedes conocen denominaciones que crean en el milenio temporal antes de que Cristo venga a esta tierra? Lo más seguro es que sí, ¿verdad? ¿Quiénes creen en eso? Testigos de Jehová. Creen los testigos de Jehová que va a haber 1000 años de paz. Los pentecostales, presbiterianos, los católicos creen que va a haber 1000 años de paz antes de que Cristo venga. ¿Y a qué los lleva eso? ¿A qué los llevará eso? De pensar
que antes de que Cristo venga, va a haber 1000 años de paz. ¿A qué los lleva a pensar, hermanos? El que acepta eso, primero, descuida la preparación para la segunda venida de Cristo y la pone allá en el futuro. No, dice, faltan 1000 años. Yo todavía puedo, es más, ni viviré para esa época. Ese era el contexto en el mundo en que vivía Guillermo Miller, ¿sí? Ese concepto del reino espiritual de Cristo. Ese mismo concepto, hermanos, lo manejaron los judíos literales, que pensaban que el reino de Cristo iba a ser literal ahora, y el Señor Jesús les tuvo que decir, mi reino no es de este mundo. Ese mismo concepto lo manejan todos los sionistas, los judío-mesiánicos, los evangélicos calvinistas que están esperando que venga el Mesías y que Cristo establezca su reino aquí en esta tierra, que hayan 1000 años de oportunidad para arrepentirse. Es más, los universalistas creen, hermanos, que todos se van a salvar, todo el mundo se va a salvar y que Dios quiere que todos sean salvos y a todos se los va a llevar al cielo y a todos los va a salvar. Bueno, Guillermo Miller llegó a la conclusión entonces de que se convenció de que ese concepto popular del reino espiritual de Cristo, que es un milenio temporal antes del fin del mundo, no estaba fundado en la palabra de Dios. Esta doctrina, que indicaba 1000 años de justicia y de paz antes de la venida personal del Señor, difería para un futuro muy lejano los terrores del día de Dios. Hermanos, ¿cuándo es que Dios va a establecer 1000 años de paz? ¿Cuándo es que los va a establecer? Después de la segunda venida de Cristo. Cuando nos lleve a todos los justos que lo hemos amado y le hemos obedecido, nos va a llevar al cielo 1000 años, el milenio de Apocalipsis 20. En esta tierra no habrá pecado, no habrá muerte. Bueno, los pecadores impíos estarán muertos. Satanás no tendrá quien tentar y los falsos pastores no andarán engañando, ni enseñando mentiras, ni pisoteando la ley de Dios. Nosotros estaremos en el cielo. Para nosotros habrá paz durante esos 1000 años y luego, obviamente, por toda la eternidad. ¿Sí? Entonces, sigo leyendo. Esta doctrina, que indicaba 1000 años de justicia y de paz antes de la venida personal del Señor, difería para un futuro muy lejano los terrores del día de Dios. Pero por agradable que ella sea, es contraria a las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles, quienes declaran que el trigo y la cizaña crecerían juntos hasta la siega al fin del mundo, que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. A ver, hermanos, subrayen esta frase, hermanos. La Biblia enseña que los engañadores, los apóstatas, los enemigos de Dios, irán de mal en peor. Irán de mal en peor. Si es los que no se arrepienten, obviamente. Alguien me dijo esta semana, yo sé que en la iglesia adventista hay apostasía, hay jesuitas, hay doctrinas de demonios, pero el Señor la va a limpiar. El Señor va a limpiar esa iglesia. Yo le dije que ese día nunca va a llegar. El Señor va a sacar personas individuales de esa denominación y las va a convertir a la verdad. Y muchos de ellos van a salir de los adventistas, de los católicos, paganos, pentecostales, testigos, y quizás van a acceder en celo a cualquiera de nosotros. Pero como sistema, como denominación, ese día nunca va a llegar. Como denominación, como sistema, van a ir de mal en peor, porque cuando el corazón está enfermo, bombea sangre envenenada a todas las partes del cuerpo y todo el cuerpo se corrompe. El corazón de la obra de la Conferencia General de los Adventistas está allá.
en Estados Unidos, en la Conferencia General de los Adventistas. Ese corazón está dañado, está podrido y está enviando sangre corrompida, contaminada, las falsas doctrinas a todos los rincones del mundo, porque a todos los rincones del mundo llegan sus pastores, llegan sus sermones, llega la escuela sabática, llega la revista del anciano, llega la revista Prioridades, llega la revista del mundo adventista. A todos los rincones del mundo llega. Irán de mal en peor. Bueno, sigo leyendo, hermanos. Voy a ir hasta donde me permita el tiempo, ¿verdad? Me están debiendo la hermana Argenis y la hermana Ángela me están debiendo un poquito más de 40 minutos. ¿Está bien? Así que les pienso cobrar, hermano. Bueno, no mentira, estuvo muy interesante y muchas gracias por esa clase tan amena, por esa escuela sabática que se ha convertido en un momento de deleite, ¿verdad? Bueno, hermanos, permítanme avanzar un poquito más, seguiremos en la tarde. Dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y que el reino de las tinieblas subsistirá hasta el advenimiento del Señor y será consumido por el espíritu de su boca y destruido por el resplandor de su venida. Esto que acabo de leer, pues está sustentado y fundamentado en Mateo 13, versículos 30, 38 al 41, en segunda de Timoteo 3, 13 y también en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Los impíos irán de mal en peor. Al final de los tiempos, antes de que venga Cristo, vendrán y estamos viviendo en tiempos peligrosos, ¿sí? Vendrá apostasía, no va a venir 1000 años de paz. Entonces, hermanos, la doctrina, noten esto, este libro, hermanos, se escribió y se llevó a registrar a la librería del Congreso de los Estados Unidos en 1888, la gran controversia. Ya para esa época, noten lo que la profeta escribió, la doctrina de la conversión del mundo. Le estoy hablando aquí a todos aquellos seguidores de Natanael Baloyes, aquellos seguidores de los judío-mesiánicos, sionistas, a los pentecostales, a los presbiterianos, a los de la Alianza Cristiana, a todo el mundo evangélico calvinista, a los católicos. La doctrina de la conversión del mundo y del reino espiritual de Cristo no era sustentada por la iglesia apostólica. La iglesia que Cristo fundó no creía eso. Nunca enseñaron eso. El milenio temporal, la conversión del mundo antes de que Cristo venga. Nunca. Son doctrinas de demonios. No fue generalmente aceptada por los cristianos hasta casi a principios del siglo XVIII. Satanás levanta, hermanos, ¿sí? Esta doctrina de demonios a principios del siglo XVIII. Como todos los demás errores, este también produjo malos resultados, obviamente. Enseñó a los hombres a dejar para un remoto porvenir la venida del Señor y les impidió que dieran importancia a las señales de su cercana llegada. Hermanos, mire, esta doctrina del milenio temporal tuvo efectos perniciosos, ¿sí? ¿Qué hizo? Enseñó a los hombres a dejar para un remoto porvenir la venida del Señor y les impidió que dieran importancia a las señales de su cercana llegada. ¿Qué doctrina se está enseñando hoy la iglesia adventista y el mundo cristiano que están y han llevado a los hombres, ¿sí?, a dejar para un remoto porvenir la venida del Señor y les está impidiendo que dieran importancia a las señales de su cercana llegada y especialmente al cierre del tiempo de gracia? ¿Qué doctrinas están enseñando ellos? A su mente deben venir muchas doctrinas que ellos están enseñando. Entre esas doctrinas que están impidiendo a los hombres su preparación para el cierre de la gracia, para la venida de Cristo, es aquella doctrina, además de esta del milenio temporal que están enseñando, es aquella doctrina que ni siquiera hay proyecto de ley en el Congreso de los Estados Unidos.
y lo enseña abiertamente Ted Wilson y Jan Paulien, erudito de la Iglesia Adventista, todos los eruditos, y están enseñando que la ley dominical no está ni siquiera en proyecto y que posiblemente ni vendrá, ni vendrá. Están enseñando que la marca de la bestia es cualquier día que no sea el sábado. Cuando nosotros vemos, hermanos, que en el horizonte, ya está en el horizonte la obligatoriedad de guardar el domingo, porque ese decreto en parte ya salió en 1888 y se ha venido trabajando y trabajando y progresando secretamente hasta el punto, hermanos, donde en toda nación se recibió Laudato Si, se recibió Dies Domini, y esas leyes dominicales han progresado. 1700 años de progreso de la ley dominical desde el tiempo del año 321 del 7 de marzo, desde Constantino hasta nuestra fecha. 1700 años. Bueno, ya 1702 años de progreso de leyes dominicales. ¿Notan, hermanos? Entonces, además de que les impedía, ¿cierto? Que dieran importancia a las señales de su cercana llegada, estaban dejando para un remoto porvenir la venida del Señor. Infundía un sentimiento de confianza y seguridad mal fundado y llevó a muchos a descuidar la preparación necesaria para ir al encuentro de su Señor. Eso se está repitiendo ahora. Miller encontró que la venida verdadera y personal, literal de Cristo estaba claramente enseñada en las Sagradas Escrituras. Y entonces revisó todos los textos del apóstol Pablo, ¿sí? De la venida de Cristo, de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, de Mateo 24, todos esos textos. Revisó que los muertos iban a resucitar, habló de la resurrección de los justos, y llegó a la conclusión de que el pueblo de Dios no puede recibir el reino antes que se realice el advenimiento personal de Cristo. Grábense bien esto, hermanos. El pueblo de Dios no puede recibir el reino antes que se realice la segunda venida de Cristo. Pero el testigo de Jehová dice que en 1914 ya Cristo vino de manera espiritual y que los 144,000 recibieron ya el reino y están gobernando desde el cielo. El pentecostal cree también que va a haber un milenio de paz acá. Bueno, quiero terminar, hermanos. Es bueno que lean con detalle, ¿verdad? Quiero terminar aquí con esta partecita. Regálenme unos minuticos más. Estos y otros pasajes bíblicos probaron claramente a Miller que los acontecimientos que generalmente se esperaba que se verificasen antes de la venida de Cristo, tales como el reino universal de la paz y el establecimiento del reino de Dios en la tierra, debían realizarse después del segundo advenimiento. Además, todas las señales de los tiempos y el estado del mundo correspondían a la descripción profética de los últimos días. Por el solo estudio de las Sagradas Escrituras, Miller tuvo que llegar a la conclusión de que el periodo fijado para la subsistencia de la tierra en su estado actual estaba por terminar. Todas las señales se habían presentado. Las señales de Mateo, Guillermo Miller estudió y dijo, no, pues estamos al borde del cumplimiento de la venida de Cristo. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Otra clase de evidencias que afectó vitalmente mi espíritu, dice él, Guillermo Miller, fue la cronología de las Santas Escrituras. Encontré que los acontecimientos predichos que se habían cumplido en lo pasado se habían desarrollado muchas veces dentro de los límites de un tiempo determinado. ¿Qué significa esto? Guillermo Miller encontró una evidencia poderosa para creer que Cristo estaba por venir. Y él dijo que esos acontecimientos predichos se habían cumplido en el pasado
que se habían cumplido en el pasado, se habían desarrollado muchas veces dentro de los límites de un tiempo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que esas profecías que se habían cumplido con un inicio y con un final, dentro de un tiempo determinado que tenía un inicio y tenía un final. Hermano, eso es muy importante. Para Guillermo Miller, dijo, ya tengo la duración, 2300 tardes y mañanas, tengo la parte final, que es la purificación del santuario, que él la confundió con la segunda venida de Cristo, y ahora tengo el decreto, el inicio. Hago mis cálculos y entonces concluyó que Cristo venía en el calendario judío en el año 1843. Los cientos, dice, los 120 años hasta el diluvio. Miren estas profecías, con esto termino. Miren estas profecías que le sirvieron a Guillermo Miller como evidencia de que la profecía de los 2300 años tenía un inicio, tenía un final y que se habían cumplido al pie de la letra. Apunten esto, por favor. Profecías de tiempo cumplidas con un inicio y con un final, en un tiempo definido, de límites definidos. Un inicio, un punto de inicio y un punto de llegada, un punto final. Los 120 años hasta el diluvio de Génesis 6:3. Una profecía de tiempo con un inicio y con un final. 120 años. Sus días serán 120 años, le dijo el Señor a Noé. Las personas, los niños que iban a hacer ese día, cuando el Señor le dice eso, máximo iban a vivir, si no entraban al arca, 120 años. Segunda, los 7 días que debían precederlo al diluvio, con el anuncio de 40 días de lluvia. Hasta allí ya van 3 profecías de tiempo. Los 120 años, los 7 días después de que se cierre la puerta, después de que entre Noé en el arca, y los 40 días de lluvia de Génesis 7:4. Los 400 años de la permanencia de la posteridad de Abraham en Egipto de Génesis 13. Los 3 días de los sueños del copero y del panadero de Génesis 40:12 al 20. Los 7 años de Faraón de Génesis 41:28 al 54. Los 40 años en el desierto. Clave, texto clave. 40 años profetizados que el pueblo de Israel iba a pasar en el desierto, de donde se toma el principio de día por año, Números 14:34. 40 años en el desierto, Números 14:34. Los 3 años y medio de hambre de Primeras de Reyes 17:1. Lucas 4:25 también. Los 70 años del cautiverio en Babilonia de Jeremías 25:11, que era lo que Daniel escribe en Daniel 9. Los 7 tiempos de Nabucodonosor de Daniel 4 del 13 al 16. 7 tiempos donde Nabucodonosor se enfermó en su mente y creía que era una bestia. No se convirtió literalmente en bestia. En su mente creía que era una bestia y daba órdenes contradictorias pero permaneció en palacio hasta los que se cumplieron esos 7 años. Él dice, yo alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Si se hubiera convertido literalmente en una bestia, ¿cómo es que a una bestia le es dada razón? Las bestias no tienen razón. Él estaba en su mente enfermo. 7 años, 7 tiempos se cumplieron allí en Daniel 4 del 13 al 16. Y las 7 semanas, 62 semanas y la última semana que sumaban 70 semanas determinadas sobre los judíos, de Daniel 9, 24 al 27. Todos los acontecimientos limitados por estos periodos de tiempo no fueron una vez más que asunto profético, pero se cumplieron de acuerdo con las predicciones. Dice Bliss en la página 74 y 75. Por consiguiente, al encontrar en su estudio de la Biblia varios periodos cronológicos,
que según su modo de entenderlo se extendían hasta la segunda venida de Cristo, no pudo menos que considerarlos como los tiempos señalados para la segunda venida de Cristo que Dios había revelado a sus siervos. Bueno, hermanos, vamos a terminar aquí, ¿sí? Vamos a terminar allí porque esta tarde queremos, hermanos, ir precisamente a esta parte, continuar. La profecía que parecía revelar con mayor claridad el tiempo del segundo advenimiento era la de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces será purificado el santuario. Y entonces vamos a ver toda la historia y la explicación detallada, detalle por detalle de esa profecía. Vamos a terminar allí, hermanos. Si hay alguna pregunta o algún aporte, tengan la bondad de hacerlo, por favor. Hola, hermanos, ¿están conmigo? ¿Me están escuchando? Bueno, Amén, hermano. Amén. bueno, bueno, gracias a Dios. Entonces, hermanos, el objetivo de este tema es que nosotros vayamos teniendo una visión clara, general, ¿cierto? Que podamos recordar el fundamento de nuestra fe adventista, el surgimiento de un pueblo, porque todo esto, hermanos, todo esto que estamos estudiando, la purificación del santuario, todo lo que hemos venido revisando en estos 15 días, nos va a llevar a nosotros a establecer el fundamento de dónde es que venimos. ¿Cuál es el verdadero adventismo genuino que el Señor tiene en esta tierra? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Quién es la iglesia adventista del séptimo día que Dios tiene en esta tierra? ¿Sí? ¿En qué creían ellos? ¿Cómo surgieron? ¿En qué fecha surgió? Como resultado, hermanos, del cumplimiento de esta profecía de Daniel 8:14 y el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 10, para que nosotros, hermanos, sepamos, como dice la profeta de Dios, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en cómo Dios nos ha conducido en el pasado y a menos que olvidemos la manera, hermanos, como dice la profeta de Dios. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. El adventista historicista se llama así porque conoce su historia, porque conoce la historia de cómo surgió el adventismo genuino, porque conoce cómo surgió la iglesia adventista, ese remanente fiel, porque conoce sus doctrinas, conoce las profecías que llevaron al establecimiento por parte de Dios de un pueblo especial, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, llamada a una hora especial con una verdad especial. Así que, hermanos, si hemos de perseverar en esta fe adventista histórica genuina, pues tenemos que sacar tiempo para estudiar y revisar cómo es que el Señor trajo a este mundo la existencia no de una denominación unida al Estado, no de una denominación caída que se acoge a las doctrinas de Roma, no de una denominación que hace ecumenismo, no de una denominación que abraza doctrinas evangélicas y católicas, que practica espiritismo, no de una denominación que ha traído a su seno a alimentar a los jesuitas, que fueron levantados para acabar con la reforma protestante. No, un pueblo fiel, hermanos, con principios fieles, con doctrinas puras, un pueblo que está llamado, hermanos, a predicar el mensaje puro, la verdad presente, y hacer el llamado a la gente a salir de Babilonia. Hermanos, vamos a leer esta tarde una frase que a mí me conmovió, hermano, sinceramente.
Guillermo Miller, cuando llegó a la conclusión de que Cristo venía, en la mente de él dijo, tengo que avisarle a la gente el peligro en que se encuentra. Tengo que avisarle. Y escuchó la voz, tienes que gritarlo al mundo. Hermanos, nos estamos preparando para eso. Vamos a ir de rodillas, hermanos, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Oremos. Bendito Padre Celestial, a ti damos gratitud y alabanza, Señor. En este día reconocemos que tú eres nuestro Creador, que tú eres el Dios que conoce el porvenir, que tú revelaste, Señor, las verdades, no solamente a Daniel, también a Juan, a los profetas verdaderos. Y nos has dado a conocer estas maravillosas verdades, Señor. Gracias, Padre mío, porque tus siervos hoy predican tu palabra en toda la ancha faz de la tierra. Gracias, Señor, porque nos hemos deleitado en esta mañana y nos hemos espaciado en las verdades de tu palabra. Hemos podido llevar el alimento a tiempo, el alimento sólido. Señor mío, gracias porque tú nos has hecho entender la palabra en esta mañana. Gracias porque conservas la fe pura de mis hermanos. Gracias porque tú haces posible que a través de estos medios nos podamos comunicar y compartir, Señor, desde las iglesias en casa. Bendice a todos tus hijos fieles, donde quiera que estén. Ayúdanos, Señor, a prepararnos y a preparar a otros, a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hoy hemos sabido, Señor, que tu iglesia pura, la iglesia adventista del séptimo día de las almas fieles, no una entidad del gobierno, no una entidad con credo, no una entidad que ha pisoteado la doctrina pura del adventismo, no una entidad, no una denominación que está unida a Roma y al Estado. Las almas fieles en toda nación, tribu, lengua y pueblo, Señor. Hemos entendido que tú nos has llamado a dar el fuerte pregón, a predicar ese mensaje de los tres ángeles que unido al mensaje de Apocalipsis 18 va a hacer, Señor, resonar, alzar la voz como trompeta, a no detenernos, a denunciar la apostasía y a hacerle el llamado de amor a la gente para que salga de Babilonia, para que no participe de sus pecados ni reciba sus plagas. Señor mío, gracias por extender el tiempo de gracia para nosotros, por extender la vida. Gracias, Señor, porque tú has visto, Señor, que en medio nuestro todavía podemos haber personas o hay personas que están sin sellar. Y por eso, Señor, te has levantado y has ofrecido tu sangre, has clamado al Padre, Señor, para que extienda el tiempo de gracia. Si hubiera cerrado el tiempo de gracia hoy o ayer, quizás muchos hubiéramos quedado marcados para la perdición. Quizás nuestras madres o nuestros padres o nuestros hijos, nuestros hermanos, quizás nuestras familias habrían quedado selladas para perdición. Pero hoy, Señor, te alabamos y te damos gracias porque has permitido que los vientos todavía sean detenidos, que nuestra vida todavía siga en pie, Señor. Danos, Señor, a nosotros el amor suficiente por la verdad, por Cristo y por las almas que están engañadas y que perecen creyendo y apoyando y predicando doctrinas de demonios. En medio nuestro, Señor, pueden haber personas que están titubeando, pueden haber personas que están desanimadas, pueden haber personas que están a punto de volverse a Babilonia, de entrar a Babilonia. Señor, te ruego por ellas. Sosténla, Señor, en medio de sus pruebas. Bendícela, Señor. Ayúdalas a entender que nos espera un futuro glorioso, Señor, porque tu palabra es fiel, Padre mío, y las promesas que tú has hecho para tu pueblo fiel las vas a cumplir.
Padre mío, te ruego también por aquellos hermanos fieles, sinceros, por aquellos siervos tuyos, misioneros, que apoyan la verdad, que predican la verdad. Bendícelos, Señor. Concédeles la salud, la vida, la fortaleza para seguir adelante. Prospérale, Señor. También te ruego por aquellos que son nuestros detractores, aquellos que cuando nos escuchan predicar fruncen el ceño, se tapan los oídos y arremeten contra nosotros. Señor mío, perdónalos porque no saben lo que hacen ni lo que dicen. Te pido, Señor, que los ayudes a creer, a pensar en su situación, en su salvación personal. Que en este santo día, Señor, nos ayudes a aprovechar al máximo cada segundo, cada instante. Padre mío, te ruego, Señor, que por favor nos sigas bendiciendo, que hoy y todos estos días nos podamos seguir espaciando en estas maravillosas verdades, Padre mío. Gracias por escucharnos y bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.